Muy buenos días, tardes o noches, depende cuándo nos estén escuchando. Yo soy Daniel Ramírez, host de Curioseando, y hoy traemos un invitado muy especial, Alfredo González, Master Coach certificado en Inglaterra, representante en Latinoamérica del programa Maguire y reconocido internacionalmente por su experiencia en liderazgo, comunicación efectiva e inteligencia emocional. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Daniel, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy bastante entusiasmado de platicar contigo, que tengamos una conversación interesante, enriquecedora y compartir un poquito de lo que hacemos para ver si hay alguien de tu audiencia que le puede servir. Okay. Bueno, Alfredo, mencionaste que eres representante en Latinoamérica del programa Maguire. Cuéntanos para las personas que no saben qué es el programa Maguire. Mira, Daniel, yo soy una persona que tartamudea. Yo empecé a tartamudear a los 6 años y hasta los 24 años conocí una metodología, un entrenamiento, que es el programa Maguire, a través de unos cursos intensivos y un programa de acompañamiento, donde pude aprender a manejar mejor mi tartamudez. La tartamudez no se quita, aprendemos a manejarla en situaciones difíciles, y he tenido la oportunidad de participar en este programa desde el 2013. Inicié como un alumno para ayudarme a mí en mi tema de la tartamudez. Me costaba mucho desempeñarme en público, me costaba mucho vender mi negocio, me costaba mucho hablar por teléfono. Una persona habla entre 5,000, 7,000 palabras en un día, y las personas que tartamudeamos, depende de la intensidad, la severidad de la tartamudez puede ser que tengas un bloqueo cada 5, cada 10 palabras. Y entonces hay una reacción del cuerpo donde estás esforzándote, se llama congelamiento, bloqueos, tensión. Y entonces cada persona que tartamudea va desarrollando sus propias técnicas o sus propios vicios. Yo evadía mucho los sonidos, me esforzaba mucho con el cuerpo para sacar las palabras, pero estaba preocupado desde que me levantaba cómo iba a decir buenos días, si iba a tener que exponer algo en clase. Entonces era un tema donde estaba todo el tiempo preocupado, todo el tiempo con miedo. Y el 3 de septiembre del 2013 hago mi primer curso Maguire, 4 días en la Ciudad de México, y volví a nacer porque, como te estaba diciendo antes de que grabáramos, nuestra comunicación, la forma en que te comunicas, es tu personalidad social. Sí. Eso es un poquito de eso. Pues realmente sí es cierto. Y Alfredo, cuéntame cómo surge la tartamudez, porque yo no tengo idea de cómo surge, si es algo generativo, si es algo que se te va formando en la niñez. ¿Cómo surge la tartamudez? Mira, no hay unos estudios específicos porque cada manifestación de tartamudez es muy individual y es muy particular. Aproximadamente el 1% de la gente del mundo tiene tartamudez. Hay diferentes tipos de tartamudez y diferentes intensidades de tartamudez. Se conocen como tartamudez encubierta los tipos de tartamudez donde el individuo puede más o menos esconderla. Y se llama tartamudez descubierta aquellos bloqueos que son muy notorios y son muy, muy claros. A mí me pasó porque yo no podía pronunciar la doble R de niño. Entonces se me hizo una afectación de articulación, de pronunciación, de dicción. Mis papás les recomendaron que fuera yo a tratamientos con terapeutas del lenguaje, y generalmente lo que sucede con las personas que tartamudeamos, el 5% de todos los niños que están empezando a hablar, que es más o menos entre 4, 6, 7 años, 5% de todos los niños presentan una tartamudez, le llaman tartamudez primaria. Entonces, imagínate que alguien está comenzando a caminar y se tropieza, pero esa persona no es consciente, no está afectada como un complejo de que nunca va a caminar en su vida. La tartamudez primaria de los niños que están comenzando a tartamudear, que tienen bloqueos, en algún momento se puede hacer una tartamudez acomplejada, donde el niño dice, chin, me equivoco en mi nombre, me equivoco en las T's, en las P's. Hay sonidos que por su articulación y dicción tienen una tendencia más fuerte a tener bloqueos. Entonces, cuando el niño se hace consciente y se hace aprensivo de eso, se llama tartamudez secundaria, y ya entra todo un tema psicológico. Entonces, de ser algo físico al inicio, una manifestación física de repetición,
Hay muchos tipos de bloqueos. Hay personas que se pueden quedar congelados, o sea, que Sí, quieren sabe. hablar y No les sale. no les sale. Hay unos que repiten. Tienes. Hay unos que se esfuerzan con el sonido. Entonces depende de cada individuo. También hay estudios que demuestran que las personas que tartamudean son más aprensivos, más sensibles. Entonces, fisiológicamente, el cuerpo es más sensible y cuando el cuerpo se siente amenazado o atacado, la respuesta normal es estresarse, como para huir o atacar. Uh-huh. Y generalmente para alguien que está en una fisiología así de estrés, deja de respirar, no hay aire, está en un estado de pánico y entonces no salen las palabras. Ok. Fíjate, Alfredo, ¿cómo aprendiste todo esto de los términos? Porque estudiaste ingeniería industrial. ¿Cómo te fuiste desviando hacia aprender un poco de la tartamudez para que ahorita nos estés contando los términos específicos? Sí, mira, diciendo? Yo estudié ingeniería industrial porque era para mí fácil decir esos sonidos. Okay. Las vocales siempre se me hicieron más fáciles en mi vida. Gracias a Dios que me llamo Alfredo. Si hubiera... Tengo un hermano que se llama Donaciano, que inicia con D. Entonces, yo a él le cambiaba el nombre. Si me preguntaban cómo se llaman tus hermanos, les decía que se llamaba Andrés. Entonces, para estudiar ingeniería industrial fui muy estratégico. Dije, ¿cuántas veces me van a preguntar qué estudias o qué estudiaste? Y no quiero estudiar algo con contador. Entonces, mi primera elección fue que sea fácil para mí decirlo. Okay. Sucedió, el universo conspiró para que me gustara al final del día. Creo que es una carrera muy enriquecedora en el tema de que es muy amplia las aplicaciones. Uh-huh. O sea, bien puedes trabajar en una industria o bien puedes trabajar con desarrollo personal. Entonces, la aplicación de la ingeniería industrial es muy amplia. Yo me fui mucho por el tema de... Después, cuando estaba estudiando la carrera, hice prácticas profesionales en el departamento de procesos. Uh-huh. Documentación de procesos, estandarización de procesos. Y después mi primer trabajo fue en ventas. Ok. Entonces ventas siendo tartamudo, ¿cómo manejaste? Sufrí mucho. ¿Sí? Sufrí mucho. Lloraba. Sabía que tenía que tener ciertos objetivos de ventas, pero era muy claro, era muy consciente de mis limitantes, mis posibilidades. Entonces me esforzaba mucho. Leí en ese tiempo el libro del vendedor más grande del mundo de Og Mandino y me dio cierta luz. Pero te puedo decir, Daniel, que cada vez que iniciaba un día era, Dios mío, ayúdame. Si voy a hacer esta llamada a este prospecto, ayúdame. Y creo que el universo fue conspirando así como para ir medio teniendo éxito por la vida. La verdad es que siento que mi primer trabajo de ventas fue una experiencia súper enriquecedora. He escuchado a algunos autores uh-huh. que recomiendan mucho que tu primer trabajo sea de ventas. Okay. Porque te da competencias y habilidades que son útiles en cualquier cosa que hagas. ¿Y cómo manejaste todo este estilo de las ventas siendo tartamudo? ¿Qué acciones implementaste para mejorar tu método de vender? Mira, hacía muchas cosas. Si prospectaba por teléfono, por ejemplo, no estaba en espacios donde me pudiera ver más personas. Me encerraba en mi carro, por ejemplo, porque alguien que tartamudea puede desarrollar ciertas estructuras. Entonces yo, cuando hablaba por teléfono a Daniel, buscaba que nadie me viera para, si me iba a salir un sonido difícil, que pudiera hacer tensión y esfuerzo para sacar esa palabra. Okay. ¿Qué sucede con los números? Los números no tienen sinónimos. Yo no te puedo decir 13 de otra manera, a menos que te diga es 12 más 1 uh-huh. o 11 más 2, pero sería muy raro que yo te esté vendiendo algo y te diga, sí, esto cuesta 12 más 1. Entonces, pues tenía muchas estrategias. Hablaba por teléfono aislado. Si me presentaba en frío, pues intentaba hacer empático o medio bromista con mi cliente, sí. Así como chistoso.
Y también, ¿sabes qué hacía mucho? Escribía las cosas en una hoja. ¿Las memorizabas? No precisamente. Si estaba yo en una conversación de venta y venían palabras que eran muy difíciles, las escribía porque era más fácil para mí decirlas si tú las podías ver. Entonces, por ejemplo, si te estaba vendiendo a ti algo, te distraía tu atención escribiendo aquí, mira, este tiene un valor de esto. Entonces, cuando tú estabas distraído, yo podía sacar ahí la palabra. Ok. Entonces usabas eso para cambiar el enfoque al que tú le vendías. Sí. Y dime, a lo mejor, pues yo no he sido tartamudo, pero ¿cómo fue vivir con la tartamudez en tu adolescencia? Los proyectos, las exposiciones, no me imagino. Cuéntanos un poquito, Alfredo, ¿cómo fue vivir? La verdad es que me afectó mucho en mi autoconcepto, en mi autoestima. Porque al final del día, como te decía, el mundo externo a ti te identifica y crea tu concepto a través de tu comunicación. Si eres incompetente para comunicarte, pues define ese concepto tu oyente. Entonces yo me esforzaba muchísimo, o sea, me escondía en el baño entre clases para no platicar con otras personas que no me iban a salir palabras. Entonces, si tenía tiempos de vulnerabilidad, porque entre clases pues no tenía que estar hablando todo el tiempo. Entonces buscaba espacios como de seguridad. Esconderme en el baño, estar aislado. Y de hecho muchas personas que estudiaron conmigo me dicen que me identificaban como alguien serio. Okay. Y era muy serio porque entre menos hablaba era mejor. Así que fue una montaña rusa, Daniel, de saberme limitado, de querer recursos y herramientas y no saber dónde adquirirlas, porque iba con psicólogos, iba con terapeutas de lenguaje. Había psicólogos que me decían, es que no te preocupes tanto, deja de pensar en eso. Y yo, pues, o sea, voy a salir de aquí a comprar una Coca-Cola y no me va a salir Coca-Cola. O sea, ¿qué hago si no me sale Coca-Cola? Estar tranquilo y... Entonces, sufrí bastante. Tuve situaciones de ir descubriendo quién era, de cuestionarme mucho la vida. O sea... Sí. Entonces, y toda esa oscuridad que me tocó vivir en mi vida, hoy me da la oportunidad de ayudar a otras personas. Entonces, del programa Macquarie dictamos cursos en toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Colombia, España. He dado más de 150 cursos en toda Latinoamérica. Okay. He dado cursos en Estados Unidos, en Inglaterra. Y la verdad es una bendición que yo pueda acompañar a las personas y hablar el mismo lenguaje que yo viví. ¿Y una experiencia que te acuerdes del programa Macquarie? La verdad es una metodología muy interesante. Llegas tú al entrenamiento, al curso. Antes de pandemia se hacían todos presenciales. Entonces tú tenías que ir a hospedarte a un hotel. Se hacía una especie de aislamiento, como de entrenamiento militar. Sí. Iniciábamos a las 7 de la mañana, acabamos a las 10 de la noche el entrenamiento, repitiendo todos los sonidos, todas las palabras. Alguien que tartamudea puede distorsionar algunos sonidos. Entonces, por ejemplo, Daniel, si no me salía, podía yo decir Taniel. Y mi oyente podía decir, ¿cómo te llamas? Taniel. Y si mi oyente no entendía, pues era una situación más incómoda, donde aumentaba mi probabilidad de tener más bloqueos. Entonces, el entrenamiento de Macquarie, les enseñamos la correcta dicción y pronunciación para que puedan ser muy articulados, que seamos muy articulados. Los ponemos a prueba en situaciones incómodas, los ponemos a improvisar, les ayudamos a comenzar a hablar, porque alguien que tartamudea, Daniel, tiene 20 años de evidencias personales de que no me sale esta palabra, de que no puedo hablar, y entonces en 4 días les decimos, aquí vas a cambiar. Pero entran muy incrédulos. Yo mismo dije, no, pues no sé qué me van a enseñar si he intentado de todo y me dicen estos que en 4 días voy a cambiar todo. Algo que me ayudó Daniel para tomar la decisión, vi unos testimoniales en internet de personas con bloqueos al decir su nombre, esfuerzos, o sea, bloqueos de 2 minutos de
Y después, hablando Ujú. en público, o sea, yo lloré de la emoción la primera vez que vi eso porque dije, aparte los estaba evaluando como, ¿será fraude? ¿Estarán actuando? Ujú. ¿Será solo para vender? Sí, y no, la verdad dije, no, esto no es actuado, esto es 100% real. Estos bloqueos me pasan a mí. Entonces, la verdad es que el curso intensivo está diseñado para que en 4 días comiences a tener unas nuevas bases para una comunicación más efectiva hacia el futuro. El programa Macquarie, como tal, no es solo de un curso intensivo. Lo que hacemos es, de hecho, es una membresía para toda tu vida, porque la tartamudez no se te quita. Es como un acompañante incómodo Ujú. que puedes transformarlo en algo más positivo. Entonces, yo que hice mi curso Macquarie, después puedo asistir a otros cursos, ayudar a otros alumnos, después te puedes certificar como coach, como instructor de cursos. Entonces, hay toda una gama de desarrollo dentro de la organización. Como te digo, está en más de 40 países. Ok. ¿Y en dónde la gente puede encontrar los cursos Maguire? ¿En internet? Generalmente por internet. Tenemos nosotros un esfuerzo muy fuerte, continuo, de concientizar a la gente, porque hay mucha desinformación de la tartamudez. Tenemos una fundación, se llama Fundación Más Allá de la Tartamudez. De hecho, como el eslogan o la frase del programa Macquarie es justamente eso, que tengas una libertad en tu vida después de la tartamudez, que tengas dignidad de quién eres, de cómo te relacionas con otros, con tartamudez. No quitamos la tartamudez, eso también es algo que me chocó a mí mucho en mi primer curso. Dije, vine a que me arreglaran, a ser fluido, y aprendí que no, que la tartamudez no se quita, se controla, y que también tenemos ciertos mecanismos donde ya no tenemos que ocultar la tartamudez. Algo muy curioso de la tartamudez o de alguien que tartamudea, Daniel, es que tiene un esfuerzo muy fuerte por ocultarlo. Ujú. En su cabeza él está pensando, nadie se da cuenta. Y aunque tengo un bloqueo, yo me gustaría y me engaño diciendo, no se da cuenta Daniel, soy tan bueno para ocultar la tartamudez. Y en el curso aprendemos a que debemos ser más honestos, más valientes, más auténticos. Esconder o pretender esconder la tartamudez solo la hace más grande. Cuando yo puedo ser honesto y valiente y decir, sí, soy alguien que tartamudea, no lo decidí yo, pero soy responsable y honesto enfrentándolo, no escondiendo. Dándome cuenta. Sí, mencionaste que has dado más de 100 conferencias. ¿Cómo sentiste tu primera conferencia siendo tartamudo? ¿Qué sentimientos llevaste a cabo y cómo te fue ahí? La verdad es que ha sido un recorrido muy, muy interesante en mi vida. Conferencias yo creo que he dado más de 500. Entrevistas en televisión, en radio he dado más de 150, yo creo. Cursos intensivos es los que he dado más de, pues sí, por ahí de 150. La primera entrevista en televisión en vivo fue en ¿Cómo te Monterrey. sentiste? No, estaba... Sí. Sí, no podía dormir cuando me dijeron, está esta oportunidad de una entrevista en Monterrey en televisión en vivo. Y además, Daniel, o sea, abriéndome el más grande complejo de mi vida. Entonces, tuve muchas dudas internas de ¿quién me va a ver en esa entrevista? Si me van a ver mis compañeros de primaria y van a decir, con razón, Alfredo se comportaba así. O sea, te entran muchas historias en tu cabeza de por qué no hacer algo valiente, ¿no? ¿Y no es más fácil que surja la tartamudez cuando uno está nervioso? ¿O que reviva, por así decirlo? Sí, claro. En el entrenamiento Macquarie enseñamos a las personas no solamente a manejar su tartamudez en un espacio de un grupo de puras personas que tartamudeamos. Los preparamos para enfrentarse a la vida real. Okay. A eventos, situaciones retadoras y en donde ellos puedan desenvolverse con serenidad, con tranquilidad, pero aprendemos muchas técnicas. Aprendemos a actuar bajo presión, les ponemos diferentes retos. De hecho, utilizamos una respiración, se llama respiración costal diafragmática, que esto previene
que la persona tenga estos espasmos y estos bloqueos, y de ahí surgen otros tipos de técnicas que les ayudan a las personas. Alguien que tartamudea sabe perfectamente en qué letra, en qué sonido, en qué situación va a tartamudear. Entonces, en entrenamiento les ayudamos a tener recursos antes del bloqueo, que puedan tener opciones. Porque generalmente cuando estamos en estrés, en incomodidad, nuestras opciones y recursos se disminuyen. Y cuando tenemos disminución de recursos, tomamos peores decisiones y actuamos peor, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces les enseñamos a primero establecer su propia estrategia de éxito en una situación de mucho estrés. Les ayudamos a practicar esa estrategia de éxito porque necesitas validarla. Has tartamudeado 20 años, no vas mágicamente a dar una entrevista en televisión sin tensión. Pero algo interesante que aprendemos en el entrenamiento es que el miedo también se puede ir administrando. Mi estado de pánico, que es una experiencia de miedo muy intenso, se puede ir disminuyendo cuando estoy exponiéndome y estoy ganando situaciones. Sí. Como evidencias positivas. Mira, puedo. De hecho, yo creo que dejé de tener miedo a las entrevistas de televisión y radio en vivo, pues a lo mejor hace unos 7 años. Ok, entonces todo fue un proceso. Sí, durísimo. No, pues qué bueno, porque al fin y al cabo, pues las experiencias que cada uno dice que son o que te pueden dar miedo, intentándolo te das cuenta que realmente no son tan feas como tú pensabas. Y bueno, Alfredo, tú que manejas muchas personas, quisiera hacerte una pregunta que estuve pensando antes de hacer el podcast, y es, ¿qué es más difícil? ¿Liderar a otros o liderarse a uno mismo? Es buena pregunta, Daniel. Yo creo, te contestaría que depende de tu situación. Si estás en una etapa de tu vida donde tienes mucha autodisciplina, donde has tenido algo de autoconocimiento y has logrado, pues sí, como encontrar las paces con quién eres y con quién tendrías que ser. Porque muchas veces encontramos ese conflicto interno de que tendría que ser mucho más exitoso de lo que soy, o tendría que desenvolverme. Entonces, esa parte de autoliderazgo, si no logras tú concretar, si no logro yo concretar ese autoliderazgo, difícilmente voy a hacer un liderazgo congruente con las situaciones que me rodean. Difícilmente voy a poder yo contagiar lo que espero que otros puedan lograr si no lo he logrado yo. Así que te contestaría que lo primero es autoliderazgo. Ok. ¿Alguna vez te tocó una persona en los cursos que parecía incambiable, pero pues con práctica y moderación se fue modelando? Muchos. He tenido 5,000 personas. Y estos cambios de personalidad, digo de personalidad porque al final de cuentas tu personalidad es, en situaciones sociales, quién eres. Sí, ¿no? Lo que te define. Lo que te define o cómo te perciben los otros. Sí se puede cambiar. He visto cambios en 4 días. He tratado personas que tienen trastornos desde esquizofrenia hasta bipolaridad y que presentan también sintomatología de tartamudez. Entonces he tenido muchas personas que han hecho procesos conmigo. Además de tratamientos psiquiátricos, hay personas que su nivel de tartamudez, su experiencia es muy singular y muy particular. O sea, personas que, imagínate, Daniel, que solo puedes decir 5 palabras en un día. Es un buenos días, ¿cómo estás? Pero no es eso. Sí. Entonces, he tenido personas que nos dicen, yo no hablo con nadie, yo estoy encerrado en mi casa, o sea, yo no salgo para nada. He tenido hijos de padres de familia que su comunicación con su hijo es solo por WhatsApp, como si fuera mudo. Entonces, cuando identificas los patrones que te ocasionan caos, que eso es algo que me dejó mucho la ingeniería industrial, al final del día es entender qué procesos o qué comportamientos, qué patrones te llevan a qué. Entonces, hay ciertos patrones que te llevan a tener más caos, más problemas.
Con la tartamudez es muy claro y los enseñamos. Hay un ciclo vicioso de pánico y un ciclo vicioso de bloqueo físico. Pero si identificas los patrones y después puedes identificar los patrones de éxito, pues puedes hacer una transferencia muy interesante de quién eres contra quién te quieres convertir. Okay. Y estos cambios de personalidad son aplicables a cualquier área de la vida. Es por eso yo empecé con el tema de la tartamudez principalmente por mi característica. Uh-huh. Pero ya trabajando con personas, noté el factor de la programación neurolingüística, el subconsciente, las respuestas bajo presión, y entonces me profesionalicé en el tema de coaching. Okay. Es toda una ciencia eso. Y lo llevé, esa aplicación de cambiar patrones condicionantes como la tartamudez en 4 días, los llevo a personas que hacen deporte, atletas profesionales, a políticos que quieren mejorar su oratoria bajo presión, a empresarios que quieren aumentar sus ventas, a vendedores que quieren aumentar sus ventas, a matrimonios que quieren mejorar su dinámica, a padres de familia que quieren ser un mejor ejemplo para sus hijos. Entonces, lo he llevado a una aplicación muy interesante para lograr un mejor orgullo personal. Al final de cuentas, el propósito, la esencia de cualquier persona es sentirse más feliz, sí, más dichosa. Y hay ciertos factores que nos limitan esa sensación de éxito, de orgullo personal. Cuando podemos adquirir las habilidades para romper esos limitantes y poder ser más felices y más plenos, pues es una satisfacción muy grande de transformaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las creencias limitantes que tú ves más seguido que se forman en el ámbito? Dependería de la situación del individuo, pero en Latinoamérica generalmente hay muchas creencias limitantes de no puedo, no merezco, no soy. Entonces hay condicionantes desde la relación con el dinero, es difícil producir dinero, hasta no merezco éxito o se me ha hecho muy difícil. Y justamente esas creencias limitantes se desarrollan en procesos inconscientes de validación. Hay algo en nuestro cerebro que se llama el sistema de activación reticular, y ese es como un programita interno que capta órdenes y las busca ejecutar. Entonces, si yo soy un vendedor y digo soy pésimo para vender, mi sistema de activación reticular va a buscar evidencias para decir si es cierto. Pésimo. Y que te sigas hipnotizando en ese nivel de pensamiento. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es, necesitamos identificar qué estructuras mentales te están hipnotizando, o sea, te están controlando y predisponiendo para tu relación al futuro. Alguien que tartamudea. ¿Voy a ser tartamudo toda mi vida? Nunca voy a poder... Yo, por ejemplo, a los 12 años, Daniel, me estresaba muchísimo de qué iba a hacer en el discurso de mi boda. ¿Qué nombre le iba a poner a mis hijos? Uh-huh. Pero era algo que estaba... años. Sí, pero ya me mortificaba. Entonces, bueno, si puedes tú como ir identificando esos juicios, esas percepciones que te están limitando, qué es interno, qué es externo, y cómo puedes ir siendo más estratégico con tus estructuras mentales. Si merezco ser exitoso, si puedo ayudar a gente, puedo hacer mucho dinero, o sea. Ok. ¿Y tú crees que estas creencias que son para abajo, que te estás comprobando, también existan, pero para arriba? Pensar que tú eres buena persona y buscas cualquier mentira propia para seguir creyéndote y estancarte. O sea, que haya creencias que te puedan estar limitando, sí, aunque sean positivas. Exactamente. Súper. Sí, también. El cerebro es muy mañoso. El cerebro es un instrumento muy mañoso. Es un instrumento que está buscando ahorrar energía, es un instrumento que está buscando protegerte. Entonces sí puedes decir, no, yo soy muy bueno y me mantengo encerrado aquí porque soy tan bueno. Entonces sí, y te puede llevar a complacencia, te puede llevar a sabotaje, te puede llevar a negación.
Entonces, sí es bien interesante, ya cuando trabajamos con, por ejemplo, atletas de alto desempeño, cuáles son algunos mecanismos mentales de autosabotaje. Unos pueden ser la negación. No, yo no necesito, que esto lo vemos muchísimo. Yo no necesito nada, yo estoy bien. Arrogancia. No. Yo ya soy un atleta profesional. ¿Ya para qué intento? Sí. Intelectualización. Intelectualización es llevar conclusiones lógicas de por qué no hacer algo que te tocaría hacer. Un político, intelectualización. Me veo mucho mejor, más exitoso, si no me expongo a que me entrevisten y que la vaya a regar en una entrevista o que me cuestionen, que me hagan preguntas. Entonces, lo más eficiente para mi trayectoria profesional es esconderme. Pero esa persona no está diciendo, eres un miedoso, tienes terror a equivocarte. No, eres tan inteligente que no mereces estar. Que mejor te escondes. ¿Crees que son más peligrosas estas creencias que las limitantes para abajo? Consideraría que las dos son peligrosas. Las dos afectan y condicionan a la persona. No le pondría una categoría de que son más malas o más buenas. Las dos las tienes que poder identificar. Y en coaching, programación o lingüística, eso se llama inteligencia emocional o autoconocimiento. Bueno, ¿y cómo se autoconocen las personas? Porque hay casos en los que las personas tienen miedo a autoconocerse, tienen miedo a conocer lo que realmente son. ¿Cómo puedes cómo las personas pueden autoconocerse sabiendo que a lo mejor lo que van a encontrar no sea de su agrado? Esa es muy buena pregunta, Daniel. En mi experiencia, yo te estoy hablando que ya tengo más de 13 años dedicándome a temas de coaching profesional, de psicología dentro de organizaciones. Te diría que dependiendo de tu nivel de madurez emocional, si generalmente para empezar un proceso de autoconocimiento requerimos algún recurso externo. A lo mejor habrá personas que me digan, no, yo empecé haciendo meditaciones o haciendo oración y pude lograr un nivel muy interesante de autoconocimiento. Ojo, no creo que exista un solo camino para crecer en tu inteligencia emocional o en tu autoconocimiento. Pero diría yo, así un caminito muy rápido sería buscar algún tipo de lecturas o de manuales cortos prácticos. Hay libros que son más bien como pequeños ejercicios que te hacen preguntas y ahí mismo en el libro puedes ir contestándolas. Un ejemplo así rápido. ¿Qué 5 eventos te marcaron más en tu infancia? Ya los escribes, ¿no? Que me bullearon o que me tropecé o que me humilló mi papá o quién se... Entonces, yo diría que esos tipos de ejercicios es lo más eficiente para poder ir descubriendo. Y algo bien interesante, Daniel, es que nuestro subconsciente tiene también la misión de que no aperturemos eso que nos duele. O sea, tienes que ganarle al subconsciente. Es por eso que tratamientos psicológicos son buenos porque tienes un observador externo que te hace preguntas que pueden ser incómodas, que, ay, ¿por qué me estás preguntando esto? Esto no me gusta. Y ahí puedes decir, esto que no me gusta es lo que me está frenando para ir a un siguiente nivel. ¿Y cómo se le gana a la autoconciencia? ¿Cómo se le gana? Pues, mira, yo creo que la autoconciencia es parte como de nuestro hardware. Se está integrado en nosotros. Se le gana cuando puedes... Y también esto es una percepción mía. Sí. ¿No? Habrá personas que piensan diferente. Pero yo creo que la autoconciencia es un recurso que encaminado puede ser muy útil. La verdad, a mí me ha servido mucho capacitarme a través de cursos y de lecturas. También tener coaches y también mentores. Y algo muy interesante que he descubierto en este recorrido es que al final del día la vocecita que tenemos adentro, que nos está dando recomendaciones o estamos dialogando con esa voz que muchas veces pensamos que es nuestra autoconciencia.
Pero esa voz no precisamente significa que sea tu espíritu hablándote. O sea, puede ser una voz medio distorsionada que te puede estar diciendo esto no lo hagas, ten cuidado. Entonces, Ignacio de Loyola fue un santo que identificó que Dios nos habla, se comunica con nosotros a través de 4 mecanismos: nuestro pensamiento, nuestras sensaciones corporales, las emociones y nuestros deseos o impulsos. Y él decía que esa comunicación con tu espíritu, con tu esencia, es la que te ayuda a encaminarte hacia donde quieres ir. Uh-huh. Pero también decía que necesitamos tener discernimiento, porque nuestra autoconciencia, nuestro ego, nos puede estar queriendo desviar para otro lado y utiliza la misma vocecita con el mismo tono. Uh-huh. ¿Sí? De la misma manera. Sí, es el mismo instrumento de comunicación. Pero uno es para tu grandeza y otro es para a lo mejor otras avenidas. ¿Y crees que qué papel juega el ego en esta confusión de... Pues supongo que ya estamos muy filosóficos. ¿Qué papel juega el ego? Algunos autores hablan de que el ego es un recurso que te conecta con esa inteligencia infinita, ese potencial creativo de la inteligencia infinita. Napoleon Hill habla mucho de que tienes que trabajar con estos recursos, desde especificar tus propósitos, fe, autosugestión, especificación de tus deseos, hacia dónde quieres ir, establecerte planes organizados, actuar con certeza, con determinación. Pero habla de que cuando estamos en esa armonía, nuestro ego o nuestro subconsciente es una brújula. Te muestra los caminos, te da más ideas. El ego también, distorsionado, te puede jugar en contra. Entonces yo creo, y esto es muy particular mío, uh-huh, que el ego es un instrumento, un recurso que te conecta con algo superior, con la inteligencia infinita. A mí eso me hace mucho sentido. Hay personas que le dicen Dios o así, pero inteligencia infinita. Y entonces los grandes inventos de la humanidad, lo que ves tú aquí a nuestro alrededor, todo fue una idea de alguien, y el ego ayudó a materializar ese concepto. Algunos autores también hablan de que el ego mal encaminado se convierte en narcisismo, o sea, necesito reconocimiento, necesito ser famoso o alguna cosa, ¿no? Entonces hay que dominar a ese compañero. El compañero que te puede ayudar y que también no te puede ayudar. Es que estaba escuchando y creo que mencionaste, a lo mejor estoy mal, pero conceptos del libro Piense y hágase rico. ¿Has leído este libro? Mira, yo después de hacer el curso Macquarie, uh-huh, hice muchas cosas para mis negocios. Tuve muchos negocios. Tuve una agencia digital, una revista de negocios. Invertí en un antro, se llama ¿sí? Clásico, sí. O sea, me gusta mucho el tema del emprendimiento. Entonces tuve muchas como líneas de negocio. En ninguna me fue bien, Daniel. Entonces yo decía, oye, ¿cómo es posible que me esfuerzo tanto, tengo ideas de negocios y no me va bien? ¿Qué pasa con mi relación particular con el dinero? ¿Qué pasa con mi relación particular con ese flujo? ¿Qué pasa con el éxito de... Tú me hablabas del liderazgo, o sea, ¿en quién me tengo que convertir como líder? Y entonces, haciendo uno de mis certificaciones como coach profesional para directores de organizaciones, trabajé muy particularmente porque en esa certificación de coaching me pusieron a un coach que estuviera trabajando conmigo. Y en mi proceso decidí enfrentarme con el dinero. ¿Qué pasa con mi relación particular con el dinero? Y me llegó por el universo el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Napoleon Hill entrevistó 500 millonarios de su época: Henry Ford, Graham Bell, los Rockefeller. Entonces, imagínate lo que yo he hecho con personas que tartamudean, pero él con millonarios
del nivel del más alto nivel. Jeff Bezos, o sea, Sí. y que a él tuvo mucha suerte porque él fue casi como un campesino de Virginia. Ujú. Iba a ser reportero de un periódico local y se le ocurrió entrevistar al millonario que tenía más cerca, que era Andrew Carnegie, y tuvo la suerte de que Andrew Carnegie lo recibiera y le dijera, ¿sabes qué, Napoleon Hill? Te voy a hacer reuniones con mis amigos para que los entrevistes y los estudies. Entonces, imagínate yo que llegue con Jeff Bezos. Oye, Jeff Bezos, te quiero entrevistar. Y me dice, sí, déjame te consigo estos. Les voy a mandar una carta, un mail personal a su WhatsApp. Me recibes a Napoleon Hill. Entonces, eso fue en 2017. Quintupliqué mis ingresos en 4 meses, Daniel. Sí, Con el libro. Aplicando lo que te presenta el libro. Porque el libro presenta 13 principios de éxito que hay que aplicarlos en una secuencia y con una intensidad y con... He tenido mucha suerte porque soy ingeniero industrial, entonces los patrones de comportamiento humano, el libro Piensa y hágase rico lo tomé como un manual de éxito. Y después de 2 años de haber leído el libro, estaba leyendo más libros y conocí que había una fundación de Napoleon Hill que está en la Universidad de Virginia, de Weiss. Napoleon Hill estudió a muchísimas personas y escribió más de 400 libros. Entonces, pues ya yo investigando en internet, resulta que hay una certificación de Napoleon Hill. Así que algo que ha sido también una clave considero de mi éxito es buscar capacitaciones y recursos nuevos, o sea... Sí, explorar. Sí, y también ir con la fuente, o sea, me llegó el libro Piensa y hágase rico, wow, hay una fundación, hay una certificación, y tuve la fortuna de trabajar directamente con la fundación de Napoleon Hill, me certifiqué como instructor de la metodología, en 2021 fui a las instalaciones de la fundación de Napoleon Hill en Weiss. ¿Y qué tal? Pues, o sea, es un museo de Napoleon Hill. Me senté en la máquina de escribir. Sí. Donde escribí Piensa y hágase rico. Sí, aquí Fíjate. tengo fotos. Y los últimos 5 años he estado en colaboración con David Ibarra, que es el que tiene la licencia de Napoleon Hill pues es como el representante más grande en el mundo de Napoleon Hill en Latinoamérica, China, Singapur. Y ha sido una maravilla el poder seguir integrando recursos. Y seguir descubriendo. Y entonces eso también lo he utilizado, pues no he utilizado, pero ha sido parte como de ayudar a más personas. Algo que a mí me apasiona mucho es aprender y también enseñar, ver resultados en las personas que tienen ciertos conceptos y que puedan ir descubriendo, oye, puedo hacer mucho dinero, oye, puedo hablar en público, oye, puedo hacer cosas que no pensé que podía hacer. Sí. Entonces, sí, ese libro, la lectura también ha sido para mí un factor crítico de éxito. Empecé a leer muy grande, no me gustaba. Yo creo que el primer libro que leí así por determinación mía fue el de El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Es un libro de 110 páginas. Pero también fue un recurso. Y resulta que Og Mandino trabajó para la revista de Napoleon Hill allá en Estados Unidos. Success Magazine se llama. Entonces, como que el universo fue conspirándome en acercarme con esa información. Y ahorita lo que hago es, tengo un inventario de los libros que he leído, tengo más de 300 libros leídos, les escribo la fecha que a mí me gusta mucho comprar libros usados. Uh-huh. Yo creo que el 60% de mi biblioteca son usados. ¿Por qué te gusta? Porque, no sé, tengo algo como esotérico de decir, no sé cuál es la historia de este libro, en qué manos pasó o en dónde estuvo, y el destino me lo está poniendo. Ok. Entonces, y a cada libro le pongo la fecha en que lo inicio, la fecha en que lo termino, porque me pasaba que tomaba un libro que había leído y no me acordaba cuándo lo había leído, cuánto tiempo me tardé, o sea... Y mi intención es dejárselos a mis hijos. Tengo 2 hijos ahorita, una niña de 4 años y un niño de 10 meses. Okay. Y mi idea es que me conozcan a través de los libros que leí.
porque les hago anotaciones, subrayo y demás. Entonces digo, si me quieren conocer, van a tener 300 libros. Para conocerte mejor. Para conocerme mejor, sí. Porque a veces no conoces a tu padre con los tiempos en los que interactúas. O a lo mejor es mi experiencia personal. Ok. Y mira, Alfredo, tu top 3 de libros, tú que has leído bastantes, ¿cuáles son los 3 libros que te cambiaron la vida? Híjole. O que más te han gustado. Esa es buena pregunta, Daniel. Es una buena pregunta que creo que sería muy, no sé si decir irresponsable, pero no me gustaría acotarlo así. Creo que mientras más libros, o sea, como que uno que le va gustando leer, vas encontrando las categorías. Okay. Entonces, si tienes, a lo mejor que has leído 10, 20 libros, pues es más fácil escoger 3. Uh-huh. Te puedo decir las 3 categorías que más me gusta de leer. Bueno, ¿cuáles son? Espiritual, temas espirituales, temas biográficos y temas de desarrollo personal. Libros espirituales, me gusta mucho La Cabaña, que hay una película. No sé si... sí la he visto con mi familia. No sabía que tenía el libro. No, pero... si puedes leer el libro, Daniel, o sea, ese libro yo lloro como niño chiquito. La Cabaña, ¿no? La Cabaña. Ese es un libro bien bonito porque te explica un poquito como la experiencia de Dios, Jesús y Espíritu Santo en nuestra experiencia humana. Lo escribió un pastor americano. Tengo otros libros espirituales que me gustan mucho. De biografías, me gustan mucho las biografías de temas de negocios. Me gustan las biografías deportivas. Hay una biografía que me encanta, que es mi biografía, que es la que más me gusta. Es de un quarterback. Okay. Se llama Drew Brees, el quarterback. Okay. ¿Y el libro cómo se llama? Regresando más fuerte. Regresando más fuerte. Coming Back Stronger. Y cuenta la historia. Este es un quarterback que su primer año de quarterback tuvo una fractura de hombro. Le cayeron unos defensas en el hombro en su primer año como novato. Su contrato en los Chargers de Los Ángeles, que era el equipo donde él empezó, se acababa el año. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te quedas sin equipo. Y también tiene como que algo espiritual porque los papás de Drew Brees, que es el quarterback, son como pastores cristianos. Entonces él platica cuando tuvo el accidente, dijo, Dios, tú sabes por qué me mandas esto. Confío en que es para bien. Sí, ahorita no lo entiendo, pero confío que es para bien. Y ya te platica cómo hubieron ciertos equipos que lo buscaban, pero todavía estaba lesionado. Entonces llegó en Nueva Orleans, a los Santos de Nueva Orleans, y cuenta la historia porque en ese tiempo también fue el huracán Katrina, que destruyó la ciudad, destruyó el estadio donde jugaban. Y entonces como que él dice, es posible que todos regresemos más fuertes después de un huracán Katrina, después de una fractura de hombro. Ese sería de biografía. Recomiendo biografías que expliquen como adversidades empresariales. Okay. Y eso, Daniel. Bueno, Alfredo, me confundí porque antier también me confundo con nombres, es algo que me pasa mucho. De hecho, el podcast del viernes, al cerrar, le cambié el apellido al invitado, entonces ahí voy a tener que hacer unas ediciones. Pero Alfredo, ya para cerrar, yo siempre le hago la misma pregunta a todos los invitados, que es un poco de filosofía. A mí me gusta mucho la filosofía, y es, ¿qué es lo más importante en tu vida? Lo más importante en mi vida. Hice un retiro espiritual en silencio hace como 3 semanas. Justamente te hablaba de Ignacio de Loyola, porque tiene una metodología, se llaman ejercicios espirituales. Y parte como de la filosofía de él es que conectes con tu propósito más interno, de tu esencia, de tu espíritu. Y lo más importante en mi vida es ser extremadamente feliz en lo que hago y que pueda yo producir y ser un ejemplo de felicidad a los que me rodean. Okay. Que pueda ser un ejemplo de felicidad para mis hijos, que puedan ver a un padre feliz, satisfecho de sí mismo, y también ayudar a más personas a encontrar algo de su camino, ¿no? Ok, Alfredo, muchísimas gracias. Para las personas que
y les gustó mucho la plática como a mí, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Estoy en Instagram como Alfredo González Coach. Ahí me pueden seguir. Y si tienen a alguien que tartamudea, si quieren algún consejo, me pueden escribir. Y sí. Y bueno, está bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Yo soy Daniel Ramírez. Esto fue otro episodio más de Curioseando. Nos vemos la próxima semana en otro episodio.